Y muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 11, correspondiente siempre ya a la preparación de la vista pública, y en esta esperamos terminar este tema para luego pasar ya a hablar sobre la sentencia y sobre la responsabilidad de juicios por jurados también. Bien, estábamos hablando acerca de los interrogatorios que pueden darse ya en el desfile probatorio cuando pasan los peritos y los testigos. Estábamos en el artículo 209, les decía, está íntimamente relacionado con el artículo 388 procesal penal. En el artículo 209 nos da todos los lineamientos de cuántos tipos de interrogatorios hay, cómo deben de ser estos, en qué consisten, y al final dice que el juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. El juez, como administrador de justicia, pues en este caso desde luego puede preguntar, ¿no? Pero su intención debe ser para aclarar algún aspecto, algún factor que no lo haya hecho el testigo como tal, o le haya quedado de manera ambigua. Bien, dice, el juez que preside moderará el examen del testigo y evitará que conteste a preguntas capciosas e impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presiones indebidas, dice, ni ofenda la dignidad del declarante. Esto pues desde luego no se trata en ningún tipo de interrogatorio de venir a maltratar ni verbal ni físicamente a nadie, ¿no? Ninguno de los interrogadores puede hacer eso ante los testigos, y tampoco por el hecho de que el testigo se pueda mostrar hostil o falto de colaboración a la diligencia, tampoco se pueden ocupar esas técnicas. Lo que hace el juez en estos casos, pues prevenirle al testigo primeramente de que recuerde su juramento que hizo o su promesa de decir verdad. Y en segundo lugar, que es una diligencia judicial y que esté en la obligación de colaborar de todo lo que sabe, de todo lo que ha visto y lo que ha oído. Claro, porque dice, por ejemplo, el artículo 203, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar verdad en cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Entonces es una obligación del testigo, es decir, tampoco el testigo puede llegar y decir esto quiero responder o esto no quiero responder. Es obligación de decir todo lo que sabe. Pero por eso dice el artículo de que el juez va a moderar el examen de los testigos, es decir, las preguntas que le van a hacer el testigo, en relación a cómo pregunta el interrogador y cómo responde el testigo también, a la conducta del interrogador y a la conducta del testigo. Es decir, tiene un papel bastante importante y grande en el desarrollo de la vista pública. Dice que no ejerza presiones indebidas ni ofenda a la dignidad del declarante. En el interrogatorio directo, por regla general, estarán prohibidas además las preguntas sugestivas. Sin embargo, quien preside podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo cuando el testigo sea hostil, cuando se interrogue a la parte contraria al testigo identificado con él, cuando se interrogue a la parte contraria al testigo identificada con esta, a una persona que en virtud de su mayor edad, limitada educación o causa semejante, tenga dificultad de expresión o que por razones de pudor esté reacio a disponer libremente. Bien, el artículo establece algunas circunstancias donde se puede permitir o donde se permite la sugestividad. Dice cuando el testigo es hostil, el testigo no quiere colaborar, ¿no? Entonces, de una manera, digamos, cambiando la pregunta a ser un poco sugestiva, se puede permitir, pero en todo caso es bastante raro que se presente esto en las vistas públicas. Tal vez se dan algunos primeras manifestaciones de querer ser hostil, pero después de la prevención que le va a hacer el juez, yo creo que nadie va a querer, porque puede darse el caso de que se comete el delito de falso testimonio también ahí, ¿no? Porque si no quiere, si calla en todo o en parte, así lo dice el artículo 305, los elementos del tipo penal, allá en el Código Penal, del delito de falso testimonio, el que callar en todo, en parte, lo que sepa sobre un hecho, etc.
Es decir, el hecho de, si yo por mi hostilidad no quiero contestar o me pongo malcriado o algo sarcástico, como quiera que sea, y puedo caer en ese delito también, porque no estoy contribuyendo a una diligencia judicial. Entonces, en ese caso, pues, en términos prácticos les hablo siempre, los testigos se ponen, digamos, a disposición y a colaboración de las autoridades, o sea, cambian su actitud si pretendían tenerla y colaboran con la diligencia. Luego dice, se permite la sugestividad al testigo de la parte contraria, ¿no? Es decir, el contrainterrogatorio es sugestivo por excelencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo como contrainterrogador utilizo en alguna medida las respuestas del testigo. No siempre, pero sí las puedo utilizar. Entonces, al repetirle a él, es cierto de que usted estaba con su hermana, usted llegó a tal lugar el día de los hechos, pero no iba a tal persona. Entonces le estoy repitiendo algo que él a lo mejor ya dijo, por eso es sugestivo por excelencia. Aunque puedo preguntar de manera así neutral y clara, también dígame dónde estaba usted, o le dice, lo cierto es que usted estaba en la cancha de fútbol ese día del homicidio. No estaba ahí. ¿Dónde estaba, testigo? Y guarda silencio, por ejemplo, el testigo. No se acuerda, testigo, dónde estaba. O está mintiendo. O no quiere decir en realidad porque tiene otro interés en el proceso. Podrían hacerse ese tipo de preguntas. Ahora dice, están prohibidas además las preguntas sugestivas. Quien presida podrá permitirlas, dice, ya en esas circunstancias, el testigo hostil, cuando se interroga a la parte contraria o identificado con esta, a una persona que en virtud de su mayoría de edad o limitada educación o causa semejante tenga dificultad de expresión o que por razones de pudor esté reacio de exponer libremente. Podría ser un anciano, ¿verdad? Que ya tenga problemas de audición, problemas tal vez problemas mentales, no que sea loco, sino que tenga, digamos, que cueste, digamos, escuchar o contestar de manera rápida. Podría el juez permitir hasta cierto punto una sugestividad. Ahora, esta sugestividad tampoco es que se le vaya a decir todo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Porque no se trata de que él solo diga sí, no, sino que no es que se le va a decir con la persona, tal vez, si yo le digo, testigo, usted cuando llegó al lugar le acompañaban sus 2 hijos y una muchacha, no es que le vaya a decir así, tal vez, testigo, habrían otras personas que estaban con usted. Le estoy dando algo sugestivo, le estoy dando un elemento sugestivo como tal. Bueno, sí, dice el testigo, sí, fíjese que iban mis hijos, pero no le dije que eran sus hijos, ni su esposa o qué sé yo. Sí, fíjese que eran mis hijos, pero si yo le pregunto, testigo, ¿se dirigió usted allá? ¿Había alguien que lo acompañaba, por ejemplo? Podría ser esa otra pregunta como tal. Entonces, a eso se refiere, o por ejemplo, que encontremos alguna persona que tal vez por su condición religiosa, podría ser, o por aspectos meramente culturales, no quiera responder a algún tipo de pregunta, pues le da pena, qué sé yo, y todo eso. Entonces se puede considerar esas circunstancias como tal. Bueno, y luego viene el artículo 210, las objeciones, que ya vimos que son el trámite. El trámite dice: las partes podrán interponer objeciones a las preguntas formuladas por la parte contraria durante los interrogatorios de testigos y peritos. Las objeciones deben ser oportunas y específicas. Aquí van parte de los requisitos. Si no se objeta oportunamente en la audiencia, se entenderá que se ha renunciado a ejercer ese derecho. Las partes podrán objetar el comportamiento, conducta o lenguaje no verbalizado. Algo importante, también se puede objetar el lenguaje, ¿no? En la forma intimidante en que un testigo puede llegar, porque usted no sabe con qué se va a enfrentar en la vista pública. Imagínese que usted es mero tranquilito para preguntar y se encuentra un testigo que de entrada lo quiere intimidar con su mirada o con sus respuestas. El juez podría tomar en un momento determinado también, si ve esa actitud prepotente, de llamarle la atención al testigo. Y lo mismo el interrogador, solicitarle por ejemplo,
Cuando el testigo, por esa misma altivez o prepotencia, contesta de manera así burlesca o sarcástica o qué sé yo, ¿verdad? Y dice, a usted lo que me está preguntando, ¿verdad? O pregunte bien, mejor, qué sé yo, está faltando el respeto, entonces lo está tratando de intimidar, o que esté moviendo la cabeza, como quien dice, ya va a ver, oye, después, o cualquier otra circunstancia, pueda eso puede ser motivo de una objeción de las partes para que el juez controle la audiencia como tal y la actuación de los testigos. Luego viene el trámite de las objeciones, que ya lo vimos también. Interpuesta la objeción, el juez o tribunal resolverá inmediatamente admitiéndola o rechazándola. Si la admite, el juez en su caso indicará al interrogador que reformule la pregunta. Lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Es el caso que les planteaba anteriormente. Luego dice el juez, facultades de las partes en los interrogatorios. El juez podrá autorizar al testigo a consulta de documentos, notas escritas o publicaciones cuando por la naturaleza de la pregunta fuera necesario, sin que por este solo hecho tales documentos puedan incorporarse como prueba a la vista pública. Desde luego yo puedo presentar, imagínense si salió una noticia relacionada con el caso, digamos, y que esa noticia hoy salió, ¿verdad? El día del juicio y tenemos el periódico, yo puedo tomarlo, miren señor juez, incluso en la prensa se establece estas y estas circunstancias según investigación, por decir algo, y yo quiero leer lo que esto yo lo dije en tal oportunidad, y ahí consta en el proceso. Lógicamente no se va a incorporar eso como prueba documental ya, pero puede servir para que él se defienda mejor. Tales documentos, dice fuera de necesario, sin que por este solo hecho, tales documentos pueden incorporarse como prueba a la vista pública. Si el testigo consultara un documento para responder a las preguntas realizadas durante el interrogatorio directo o el contrainterrogatorio, la parte contraria podrá examinarlo y presentar la totalidad del texto de dicho documento. Las partes, dice, podrán interponer revocatoria de las decisiones del juez que limiten sus interrogatorios, artículo 202. Es decir, sin necesidad de que, las partes podrán interponer revocatoria de las decisiones del juez que limiten sus interrogatorios. Pueda que no le haga ninguna objeción a la contraparte, pero pensemos en algo, fíjense bien, pensemos en algo, que el defensor, por ejemplo, en realidad no esté ejerciendo una defensa técnica, decorosa, llamémosle, o respetable, o decente, pues como decimos. ¿Tendrá facultades el juez de poder intervenir? A mi juicio sí tiene facultades. Como es el garante de la legalidad, tiene facultades. Imagínense que el defensor, acuérdense que hay diferentes formas de pensar, de decir las cosas, el carácter de la gente o el temperamento es distinto, y de pronto viene un defensor, pareciera más que no es defensor, sino que es como que está cuestionando al imputado o lo está queriendo señalar o tratando de insinuarle algo, como que en realidad él tiene que pagar las consecuencias por sus errores. En un momento determinado, por supuesto considerando la legalidad, a mi juicio el juez tiene que llamar la atención sobre ese tipo de defensa que se está haciendo. No quiere decir tampoco de que va a estar interrumpiendo a cada momento, porque no es ese el papel del juez. Pero ya cuando la situación se torna un poco así como extraña y obvia de que se está sobrepasando ya sobre algunos límites, pues entonces sí, a mi juicio también es función del juez limitar un interrogatorio al defensor en el caso de que no esté ejerciendo una defensa digna, digamos. Podría darse el caso también de que no sea tanto así, de que le esté insinuando algo, o que lo esté como señalando también, sino que esté repitiendo, esté preguntando ahí lo mismo, tal vez de una u otra forma, en un interrogatorio directo, y la contraparte, ya sea porque no se ha dado cuenta, porque no sabe, o porque no quiere, o anda en otra cosa, ¿verdad? Está distraído en otra cosa, pero no se ha percatado de eso y no ha objetado. También el juez tiene la facultad de limitar el interrogatorio, como dice acá. Claro,
El defensor podrá interponer la revocatoria, pero esa es una facultad del juez en el ánimo de llevar un orden de la vista pública. No se trata tampoco de que el defensor va a pasar media hora, 40 minutos preguntando lo mismo y repasando y ya todos escucharon lo mismo, pero él sigue preguntando y la contraparte no objeta. Tendrá entonces el juez que intervenir en ese momento. Ahora, bueno, esto es con respecto a los testigos. Luego volvamos al artículo 388 y luego 389. Pasaron los testigos. Dice el 389, otros medios de prueba. Los documentos, los objetos y otros medios de prueba se producirán conforme a las reglas previstas en este código. Bien, ya dijimos la incorporación por su lectura, ¿no? Toda la prueba documental va a ser leída nada más. En términos prácticos, a veces ya ni se hace un breve análisis de parte del secretario sobre la prueba documental ofertada. Es decir, por ejemplo, tenemos como prueba documental, dice, 3 peritajes. Vamos a leer las conclusiones. Eso ya no se hace. Únicamente se dice, se tiene por incorporada la prueba documental por su lectura. Ya se entiende primero que las partes la conocen. Luego, pues ya la han discutido durante todo el proceso y ya viene la etapa de conclusiones donde seguramente se van a referir a ella y van a resaltar los puntos que más les convengan a cada uno. Entonces, así se incorpora la prueba por su lectura. ¿Sí? Otro detalle. Cuando yo quiero, en una vista pública, quiero hacer un reconocimiento de objeto, lo primero que hay que hacer es, cuando el testigo hacer que el testigo identifique el objeto. Eso debe estar bien claro. Que el testigo identifique el objeto. Después que lo ha identificado, la parte del interrogador se dirige al juez o al tribunal y le dice: honorable tribunal, he sentado las bases sobre el reconocimiento de objeto que ha mencionado el testigo y por tanto le solicito que me pueda permitir tener en mi poder el objeto al que él se ha referido para mostrarse. Viene el juez al lugar, mandan a traer, por ejemplo, la pistola, se la dan al defensor o al fiscal. En ese caso, viene el defensor o el fiscal, según quien sea que esté interrogando, o puede ser otro objeto también, y se acerca donde el testigo y le dice: testigo, le entrega el objeto, pide permiso al tribunal para podérselo entregar, embalado por supuesto, para que él lo vea. Cuando lo tiene en su mano, se aleja el interrogador y le pregunta: testigo, ¿qué tiene en su mano? Tengo un arma. ¿Me puede describir las características? Esta arma con estas características: cacha café, deteriorada, cañón largo, color negro, etc. Testigo, ¿alguna vez había visto, después de este momento, había visto alguna vez esa arma? Sí, la había visto, le dice el testigo. Es la misma arma que yo le acabo de describir, que vi cuando le dispararon a fulano de tal, en tal lugar, tal día, etc. ¿A qué distancia estaba el testigo? Estaba a 2 metros cuando yo vi esta arma. Testigo, ¿cuánto es 2 metros para usted en esta sala de audiencia? Le dice el testigo, es como de aquí, ahí donde está el escritorio. Muy bien. Señor honorable tribunal, solicito que quede asentado en acta que el testigo ha reconocido el arma con el que se le quitó la vida al señor fulano el día de los hechos, tal como lo he expresado en este momento. Usted nuevamente obtiene el arma, se la pide al testigo. Muchas gracias, tribunal, y se lo da al secretario y ahí hace un reconocimiento de objetos como tal y eso queda en acta y al final usted lo va a resaltar. Luego dice el 390, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen nuevos hechos que requieren su esclarecimiento. Este es en el caso de que hubiera alguna revelación que alterara el proceso, que se tuviera conocimiento de otras circunstancias, un medio de prueba, pues lo puede ordenar también, etc. Luego dice el artículo, esto es algo no se da en todas las vistas públicas, ¿no? Esta es una excepción como tal, porque se supone de que ya durante todo el proceso se investigó, se trabajó y aquí por eso dice
que en el curso de la audiencia surgen nuevos hechos, en el curso de la audiencia, ahí podría darse. Luego dice el artículo 291, discusión final, cierre y debates. Terminada la recepción de las pruebas, el juez que preside concederá sucesivamente la palabra fiscal, al querellante, al defensor, al actor civil, al actor y responsable civil subsidiario, para que en ese orden expresen sus conclusiones finales. No se leerán memoriales ni sin perjuicio de la lectura parcial de notas. Si intervienen dos o más fiscales, defensores, abogados, directores, todos podrán hablar, distribuyéndose sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones. Estoy en el artículo 391. Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última palabra, la última intervención. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos. El juez que preside impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de manifiesto uso de la palabra, llamará la atención al orador y, si éste persiste, puede limitar prudencialmente el tiempo del alegato y, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, la prueba recibida y las cuestiones a resolver. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. Es decir, ya vieron en el orden, como en la simulación que vamos a hacer, solo va a haber un fiscal o dos fiscales y dos defensores, o un defensor en caso de los grupos que no encuentren todos los miembros. La idea principal de la discusión final es hacer un resumen, una síntesis de todos los elementos importantes que nos arrojó la prueba, las pericias, los testigos y los documentos. ¿Qué es lo que vamos a demostrar acá? Bueno, los dos grandes extremos procesales que durante todo el proceso hemos venido trabajando. Ustedes ya los conocen. Requisitos de existencia del delito, elementos de existencia y elementos de participación en el delito. Es decir, si soy fiscal, con todos esos elementos, debo de dejar convencido al tribunal que hay una certeza positiva de que, primero, el delito existió, y segundo, que la persona que está como imputado es el autor del delito, o las personas que están ahí son los autores del delito. Y tercero, ser claro, fíjense bien, tercero, debo de ser claro en la petición que quiero. Es decir, al final yo debo de decir, por ejemplo, después de hacer todo este análisis y todos los elementos de la prueba que ha desfilado en este juicio, la representación fiscal solicita una sentencia condenatoria para el imputado fulano de tal, y que se le imponga la pena de 10, 20, 15, lo que sea, años de prisión, ¿ya? Y si quieren pedir responsabilidad civil, pues se pide, o si hay modo de cómo pudo haberse demostrado, se pide. Bueno, en términos prácticos todo el mundo la pide, ¿no? Pero eso también está sujeto a que se haya demostrado en el proceso. Entonces, esa es la manera. En las conclusiones dice la ley de que no va a permitir al juez que se ande divagando, repitiendo, que no se interrumpa también. Es algo bien importante, porque a veces, por ejemplo, está el defensor dando su alegato final y de pronto dijo algo y el fiscal pues se siente aludido o no quiere quedarse callado, y de repente se para y dice: señor juez, pero es que ese es un momento para que el juez actúe y diga: señor fiscal, por favor siéntese, guarde silencio, y tiene que terminar el señor defensor. Es decir, más si es la última intervención, como dice aquí la ley, que le corresponde al defensor, última intervención, pueda querer decir algo, pero no se permiten las interrupciones en los alegatos finales. Dentro del alegato final ya no vamos a contar la historia, no vamos a contar qué fue cómo sucedieron los hechos, sino nos vamos a ir directamente a lo medular de la prueba. Parafraseando, haciendo algo corto: honorable tribunal, después de haber presenciado inmediato el desfile probatorio, podemos llegar a la conclusión efectivamente que aquí sí ha cometido un delito.
¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, están los 3 peritajes o el peritaje, y en sus conclusiones claramente dice el perito que el occiso, la causa de la muerte fue por disparo de arma de fuego a la altura del tórax, con calibre tal, con orificio de entrada y de salida, y la distancia que se lo generó fue a 2 metros de distancia. Deja claramente que la muerte ha sido por disparo de arma de fuego. Luego tenemos con la prueba testimonial, ustedes se pudieron dar cuenta de lo establecido por los testigos, la señora fulana de tal, el señor fulano de tal, que fueron concordantes en establecer que el señor aquí presente, fulano de tal, ese día andaba vestido de esta manera, él lo pudo ver. Empiezan a resaltar todos esos datos importantes. Además reconoció el arma, eso quedó asentado en acta, no hay duda de que este señor ha cometido el delito. Y luego con la prueba documental consta también el acta de detención que se generó el día de los hechos, si hubo registro, etcétera, o si hubo un reconocimiento en primeras diligencias también, desde un primer momento se reconoció, etcétera, etcétera, y así. Y al final pues ya por tanto se le solicita, honorable tribunal, se pronuncie mediante una sentencia condenatoria imponiéndole la pena de prisión de tantos años, etc. Y ahí, por su parte, el defensor pues va a también tratar de hacer lo suyo, resaltando la ventaja de sus testigos, ¿no? O puede decir, mire, la verdad que, puede decir, escucharon la duda que generó el testigo de la fiscalía o los testigos de la fiscalía, personas que fueron contradictorias en estos y estos puntos, que siempre que se les preguntaba decían que no sabían del lugar y después dijeron que sí, etc. Todas esas debilidades el defensor las tiene que resaltar. Más aún, por ejemplo, si el testigo no le colabora mucho a la fiscalía o en realidad no dijo nada sobre el caso. Y él tiene los testigos pues, que en realidad establecen de que su cliente no estuvo en el lugar. Entonces, de esa manera, al final, por tanto, solicito que, honorable tribunal, resuelvan mediante una sentencia absolutoria y no se le imponga una sentencia absolutoria tanto en el orden civil, el orden penal, como en responsabilidad civil. Y que mi cliente sea puesto inmediatamente en libertad este día, después de escuchar su fallo. Ahí. Entonces, eso es lo que vamos a resaltar ya en los alegatos finales. Luego dice, por último, si está presente la víctima, se le concederá la palabra. Finalmente, el juez preguntará al imputado ¿tiene algo más que manifestar? Inmediatamente después declarar cerrado el debate. Bien, el juez, después de los alegatos ya finales, ya no hay oportunidad de que las partes quieran decir, mire, quiero decir la última palabra. No, corresponde la palabra a la víctima si tiene algo que decir. Eso ustedes lo van a decidir en la simulación. Ustedes le pueden decir a la víctima, bueno, en el caso de los homicidios, lógicamente pueden tener ahí a la madre o a la esposa del occiso, ¿no? O a los padres del occiso que forman parte de la víctima. En el caso de una violación va a estar la persona a quien se le generó la agresión sexual. Si fue un robo va a estar la víctima, etc. Entonces, el juez tendrá que preguntarle a la víctima y a la vícima está en la libertad de decir lo que quieran. Miren, si yo me siento ofendido, ofendida y quiero que se haga justicia, la verdad, o me siento con temor, si ustedes dejan a esta persona libre, qué sé yo, cualquier circunstancia se va a tomar, siempre se toma en cuenta esa palabra. Luego, finalmente dice, se le dará la última palabra al imputado. Hay que tener en cuenta de que esta no es una declaración. No es que el imputado vaya a querer declarar. Se le da la última palabra para que diga algo que quiera decir, que se exprese. Incluso ya hay jurisprudencia que establece de que si no se le da la última palabra al imputado, causa nulidad la vista pública y se tendrá que volver a realizar. Es decir, la última palabra al imputado tiene que darse. Si el imputado dice, no quiero decir nada, pues, pero se le dijo que tenía oportunidad. Luego dice, después se declarará cerrado el debate. Se declara cerrado el debate, se termina, se cierra este debate, se da por cerrada la vista pública y pasaré a la deliberación.
En ese momento, pues ya quien esté desarrollándose como juez va a retirarse un momento si gusta, y si no, pues desde ese momento para pensar no para ir a pensar qué es lo que va a decir, porque ya debe de tener, por lo menos el caso ya lo conoce, y las dos declaraciones, y lo ha inmediado ahí también. Tal vez para afinar algún detalle. Y si él considera de que con lo que ha escuchado, con lo que ha visto, tiene ya las ideas claras, pues o las ha ido notando, pues sobre la base de eso tendrá que resolver. ¿Cómo va a resolver? Bueno, hay que resolver primeramente siempre estableciendo con qué elementos considera él de que se han comprobado la existencia del delito y con cuál es la participación en el delito. Y finalmente, establecer la sentencia. Por tanto, en nombre de la República de El Salvador, fallamos, declárase responsable penalmente al señor fulano tal por el delito tal. En consecuencia, se le imponen tantos años de prisión, los cuales pasará a cumplir en el centro penal tal, Yapanteo, pongamos. O este tribunal falla, declárase absuelto de toda responsabilidad penal en virtud de, ahí lo puede decir más sencillo, en virtud de no encontrarse elementos de comisión a este tribunal que acrediten su participación en el delito. Pero ya hizo un análisis, no es que solo va a decir eso, un análisis sobre la prueba. Este tribunal, los testigos le generaron ciertas dudas en el sentido de que no hay una convicción, pues, o una certeza que nos lleva a pensar de que ellos efectivamente estaban en ese lugar o que lo lograron identificar, etc. De esa manera tendrá que resolver, y ahí damos por cerrada ya el juicio, y ya en términos prácticos, pues la lectura de la sentencia se hace días posteriores. Entonces, con esto terminamos el capítulo de la vista pública. Ya tienen las herramientas para trabajar o ensayar con sus testigos y cómo lo van a preparar. Y bueno, nos quedamos hasta acá. Pasen buenas noches.